Hola, soy Garland Nixon y voy a dar una charla interesante. ¿Vale? Voy a dar una charla interesante y creo que es importante. Ahora voy a hablar de un par de articulistas, o como quieras llamarlos, personalidades de YouTube, gente a la que he visto mucho y de la que creo tener cierta idea de cómo ven las cosas. Algunos se parecen a mí, otros son distintos. Pero creo que al hablar de eso, quizá no sé si servirá de algo. ¿Qué tal esto? No tengo idea si será útil. Y digo, quizá no lo estoy haciendo por ustedes, quizá lo hago por mí. La cuestión es que disfruto los ejercicios intelectuales. Así que, como ejercicio intelectual nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mí, vamos a hablar de este tema, del conflicto de Estados Unidos por todas partes, en Ucrania, en Asia Occidental, y cómo eso se relaciona, si es que se relaciona, con el panorama general, con el gran objetivo, China. Y hay un par de personas que hablan de estos asuntos. Hay cierta similitud en sus análisis, pero también hay una gran brecha, ¿no? Así que déjenme decirles por qué sentí que necesitaba hablar de esto. Y siento si alguien pensó que iba a traer a esos dos. Por eso intenté lo mejor que pude, que la miniatura y el título dejaran claro que soy yo hablando de esto. Bien, entonces no los voy a tener a esos dos. Empecemos por ahí. Empecemos aquí. ¿Qué llevó a Garland Nixon a la locura total? ¿Verdad? En otras palabras, no fue nada en particular. A propósito, me toma muy poco caer en la locura total. Pero en cualquier caso, lo que me impulsó a decir, voy a hablar sobre Brian Bledick y Mearsheimer y sobre lo que están hablando, ¿no? Bueno, como saben, hace 1 o 2 años hice un video donde me lancé contra Mearsheimer. Lo criticaba duramente, atacaba su perspectiva porque me molestaba mucho y la consideré amoral y equivocada. Así que fui contra la idea, no contra John Mearsheimer. Para ser franco, lo veo mucho. Creo que es un tipo muy inteligente. Me gusta verlo. En algunas cosas estoy muy en desacuerdo con él. No tanto en su comprensión de las cosas, sino en su, ¿cómo decirlo? Es una cuestión moral. Y es una cuestión de visión del mundo. Vamos a profundizar en eso, ¿vale? Bien, vamos a ello. Así que estaba viendo a Mearsheimer. No sé si fue ayer, hoy, lo que sea. Como siempre, estoy viendo YouTube. Estoy en YouTube el 20% del tiempo y lo estoy viendo el 80% del tiempo. Cuando conduzco tengo un programa de YouTube puesto, sea Dialogworks o lo que sea. Daniel Davis, por supuesto. Alexander Macoures y Alex Cristoforo. Cuando pongo un programa de YouTube mientras conduzco, apago la pantalla, lo dejo en el asiento y lo escucho en el cargador, porque en YouTube hay gente muy inteligente para escuchar. En fin, estoy escuchando y Mearsheimer habla de lo de siempre, ya sabes, sobre el Oriente Medio, y volvió a hacer algo que cada vez que lo hace, me hace preguntarme cuánto pelo me queda. Todavía me queda. Ese poco pelo que me queda me dan ganas de arrancármelo. Me dan ganas de agarrar mi portátil, abrir la ventana y tirarlo, pero no me lo puedo permitir porque no puedo comprar otro portátil. Bueno, no lo voy a hacer, pero así me siento. Y te explico por qué. Porque dice algo que implica que él piensa que Estados Unidos puede o debería, no voy a decir debería, puede y a veces debería, entre comillas, intentar contener a China. Así que lo escucho y él habla sobre lo que está pasando aquí en cuanto a el conflicto y cómo va a afectar a nuestros aliados y bla bla bla. Y luego menciona que los aliados en la región asiática, que nosotros, no sé si dijo desesperadamente, creo que sí, fue algo por el estilo. Perdónenme si no dijo esa palabra, si no, fue lo mismo con quizá más énfasis, aliados que necesitamos desesperadamente para la contención de China, para contener a China.
Estoy parafraseando. Perdón si lo entendí mal. Eso implica, en cierta medida, que estás de acuerdo con eso, que ves la contención de China por parte de Estados Unidos como un objetivo legítimo. Ahora bien, cuando dices que necesitamos desesperadamente a estos aliados para la contención de China, estás diciendo que ves eso como un objetivo legítimo. Tengo un problema con eso por muchas razones, pero empecemos por aquí. Estados Unidos es el 4% de la población mundial. Tenemos entre 330 y 340 millones de personas. China tiene casi 1.000 millones más de personas. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué derecho tenemos a decir que queremos contener a China o a cualquier otro país, verdad? Sabemos de qué va la contención de China. Se trata de la hegemonía de Estados Unidos, que no tenemos. Se trata de que Estados Unidos controle el mundo, que gobierne el mundo, ¿no? Pero también sabemos esto, la contención de China por parte de Estados Unidos, al igual que la contención de Irán por parte de Estados Unidos, tendría efectos devastadores en la economía mundial. Y déjame añadir esto. Cuando dices los aliados regionales o aliados que necesitamos desesperadamente, básicamente para que nos ayuden a contener a China, metes a Ucrania ahí. De eso es de lo que estás hablando. Yo uso Ucrania como verbo. Estás hablando de ucranizar. Necesitamos que Corea del Sur, Japón y Filipinas nos ayuden a contener a China. Como lo pongas, lo que estás diciendo es esto. Queremos sacrificar a esos desgraciados. Seamos claros. Contener a China, ¿qué significa eso? Significa ir a la guerra con China. Mira a Estados Unidos y dime que eso no implica que Estados Unidos no vea otra forma de actuar que no sea la violencia. Segundo, potencias nucleares. Implica que es legítimo que dos potencias nucleares entren en conflicto. ¿Por qué? Simplemente porque una potencia nuclear que no tiene historial de belicismo, que no tiene historial de imperialismo, que no tiene historial de intentar dominar el mundo, no tiene ese historial. Eso no existe una que ha iniciado guerras ilegales, guerras de agresión una y otra vez por todo el mundo, que ahora mismo tiene una guerra que le ha costado a Ucrania millones de personas y ha causado la absoluta destrucción. Que una potencia nuclear que ahora mismo ha lanzado ilegalmente una guerra de agresión contra Irán, que exista la menor legitimidad en que ese poder irresponsable y violento intente contener a cualquiera, y mucho menos a China o a cualquier país el más pequeño del mundo, una islita en el Pacífico Sur con 12 habitantes, que tengamos legitimidad para intentar contener a uno de ellos. No, no hay legitimidad en eso. De hecho, es inmoral. Ahora, permítanme decir esto. La base de la posición de Mearsheimer es inmoral, amoral. Y ni siquiera me enfada por esto, porque si analiza las cosas como intelectual, está bien. Si dices, mira, yo no estoy ni a favor ni en contra. Esto es lo que está haciendo el imperio estadounidense. Está bien. Mira, solo intento evaluar lo que están haciendo. No hay nada malo en eso. Dices que Estados Unidos está actuando de manera inmoral. Van a hacer algo estúpido, torpe, lo que sea. Pero cuando empiezas a argumentar que estamos equivocados, entonces, ¿por qué estamos equivocados, John? Por favor, dímelo. Porque lo estamos, y él dijo esto. Estados Unidos está utilizando armas que necesita con urgencia trasladar a la región Indo-Pacífica para enfrentarse a su verdadera. No usa necesariamente la palabra enemigo, pero sí la palabra amenaza, que es China, que estamos dañando nuestras relaciones con los aliados regionales en la zona de China, que necesitamos contener a China. Así que ahora hay que mover armas a la región para contener a China y necesitamos aliados regionales para contener a China. Y déjame preguntarte esto. En nuestra misión de contener a China, ¿qué va a pasar con la región? Será devastada.
quedará reducida a escombros. Queremos ucranizar toda la región. Con alguien que lo vea como una discusión legítima. No es una discusión legítima. No es legítimo decir, bueno, necesitamos urgentemente esas armas allá. ¿Por qué? Porque tenemos la región más poblada del mundo. Tenemos que llevar la muerte por todas partes, probablemente una guerra nuclear. Entonces, ¿por qué malgastar estas armas aquí cuando podríamos crear una dinámica en la que millones de personas fueran aniquiladas en esa región? ¿Y por qué perder el tiempo en Oriente Medio matando a unos pocos millones cuando podríamos matar a 1 millón aquí? Así es como a mí me suena. Perdóname si de alguna forma lo estoy interpretando mal. Pero eso es exactamente lo que es. Estamos perdiendo el tiempo aquí cuando en realidad deberíamos intentar contener nuestra gran amenaza. Y hay otro asunto que tenemos que abordar. Son una amenaza. ¿Por qué? Puedes decir que son una amenaza, que tú eres una amenaza, que él es una amenaza, que yo soy una amenaza, que todo el mundo es una amenaza, que convierte a China en una amenaza. A ver, ¿qué ha hecho China que sea amenazante? Ha construido la base industrial y la economía más poderosas del mundo. Eso sería terrible. Personalmente no veo problema con eso. ¿Qué más ha hecho? Sacó a 800 millones de personas de la pobreza. No veo en qué eso sea una amenaza. ¿Qué más ha hecho? Se ha ido a África, se ha ido a Sudamérica. Ha construido infraestructura por todo el mundo de una manera inédita para la humanidad. Eso es amenazante. Lo han hecho en lo que llaman socialismo con características chinas. Eso es amenazante. Cuando dices que alguien es una amenaza, personalmente le pediría a John Nersheimer que defina la amenaza. ¿Qué es lo que nos van a hacer exactamente? Eres una amenaza. Eso significa que me vas a hacer daño, que me vas a golpear, que me vas a quitar algo, lo que sea. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué va a hacer China, específicamente, contra nosotros que podamos describir como una amenaza? En realidad, nada. No es que China sea una amenaza. El imperio estadounidense no considera a China una amenaza porque China esté haciendo algo malo o porque sea adversaria. Su mera existencia es lo que representa una amenaza. Primero, son socialistas, y al imperio estadounidense no le gusta el socialismo. Así es como lo veo desde un punto de vista moral. Si tienes un rey en tu país y una monarquía, y la gente está contenta con su vida, eso es asunto suyo. Si tienes socialismo, si tienes capitalismo, o cualquier otra forma económica que funcione para ustedes y con la que la gente esté satisfecha, ¿qué derecho tengo yo para decirles lo que deberían o no deberían hacer? Para decirle a tu país que no deberían hacer esto. Y la gente dice sí, pero acabamos de sacar a 800 millones de personas de la pobreza. ¿Nos funciona? No, eres una amenaza porque haces algo que a mí no me gusta, porque estás haciendo algo que desagrada a un grupo que representa una cuarta parte de tu población. Por lo tanto, tienes que cambiar. Y si no lo haces, vamos a empezar una guerra para matar a millones, quizá a todos, porque eres una amenaza para nosotros. Porque tienes un sistema distinto al socialismo. Eso es asunto tuyo. Puedes tener una monarquía si quieres. Puedes tener anarquía. Si eso los hace felices, no es asunto nuestro. Primero, no eres una amenaza para nosotros. Por más que lo intento, he repasado todo y no encuentro un argumento en el que China sea una amenaza para mí que no sea fundamentalmente Y sustancialmente inmoral, hasta el punto de ser malvado. Así que, si yo dijera que China es una amenaza para nosotros, tendría que sostener un argumento que sería fundamentalmente malvado, porque implica que los chinos no tienen derecho a desarrollarse al máximo de sus capacidades. y que yo soy el individuo, o el país, o lo que sea, que tiene derecho a hacer ese juicio. Ninguna de las dos cosas es verdad. Tienen derecho a desarrollarse lo mejor que puedan. Y yo no tengo derecho a emitir ese juicio. Y la idea de que vaya allí a combatirlos. ¿Por qué? Bueno, su economía va muy bien. ¿Por qué no hacen algunas empresas conjuntas? No, no quiero hacer eso. No me gusta la forma en que hacen las cosas. Pero su forma de hacer las cosas funciona y les va bien. Sí, pero a mí no me gusta. Y yo tengo una cuarta parte de su población. Así que tienen que hacer lo que yo les diga. Si no, tendremos que librar una guerra que mate a millones y quizá a todo el mundo.
Y por cierto, Garland, ¿por qué pierdes el tiempo con misiles y cosas por el estilo en otras áreas cuando podrías estar allí trabajando en la contención de China y en una guerra nuclear que acabaría con toda la humanidad? Bueno, eso es simplemente brillante. Tengo un problema con esa postura. Esto no es un ataque a John Mearsheimer. Lo escucho. No le guardo rencor a John Mearsheimer por eso. Creo que el problema es que la gente no respeta el derecho de otros a tener una opinión diferente. Respeto el derecho de John Mearsheimer a su opinión, pero creo que deben respetar mi derecho a criticarla. No estoy diciendo que John Mearsheimer sea inmoral o amoral. Digo que el fundamento de su argumento es, primero, inmoral y segundo, tiene un fallo lógico que debo señalar. ¿Me puedes convencer de que una persona que no puede hacer sumas y restas simples debería entrar, no sé, en un concurso sobre física cuántica? No. ¿Debería estar en un concurso de ingeniería para ver quién diseña un buque naval? No. ¿Por qué? Porque si no puedes hacer lo simple, desde luego no puedes hacer lo complicado. Vale. Este es mi punto. Mearsheimer admite algo. Él admite que es algo difícil de negar. Hizo lo mismo durante la administración de Joe Biden. Esa gente es idiota. Mearsheimer es un tipo inteligente. Sabe observar y darse cuenta. Tony Blinken, un tipo cuya trayectoria fue caminar detrás de Joe Biden, llevando su paraguas, su impermeable y sus botas de agua durante los últimos 20 años. Era un tipo que siempre le lustraba los zapatos a Joe Biden. Y por cierto, mencioné que viene directo de la clase Epstein, ¿verdad? El padrastro de Blinken, Samuel Pisar, era el padre de Ghislaine Maxwell, quien era un espía israelí. El padrastro de Tony Blinken fue el abogado de Robert Maxwell y la última persona que vio a Robert Maxwell con vida. Así que aquí va mi punto. Así que Blinken es un tipo de la élite desde el primer día. Exacto. Así que Mearsheimer argumentó con razón que la administración de Joe Biden y su rebaño de idiotas eran fundamentalmente corruptos, incompetentes, y creo que era difícil no sostener eso. No hizo falta el intelecto de John Mearsheimer, ni los doctorados y títulos detrás de su nombre, para darse cuenta de que estos tipos eran unos malditos simios, ¿no? Pero alguien como yo lo pudo ver. Así que él dice, esta gente es idiota. Ahora Trump llega y dice, estos tampoco son los más listos del lugar, y Trump es un lunático. Bien, genial. Ahora tomemos eso y volvamos a mi argumento original. ¿Alguien puede argumentar que una persona que ni siquiera puede completar 1 más 1 y no sabe cuánto da, debería participar en un concurso para entender? No sé cómo funciona el experimento de la doble rendija y por qué funciona así en la física cuántica. No lo creo. Así que decir, hombre, Blinken y esos tipos son unos malditos idiotas, tienen el coeficiente intelectual de una bolsa de hielo, y Trump tiene el coeficiente intelectual de una bolsa de piedras y anda con un montón de lunáticos como Hexet. Ese tipo estuvo sobrio en algún momento, pero lo perdió por el alcohol. Exacto, mira a esta gente. Entiende la incompetencia fundamental de estas personas Y luego no son ellos los que deberían liderar la ofensiva contra China. Piensa en la lógica. Sí, la administración Trump está llena de tontos, imbéciles y idiotas. Y por cierto, están desperdiciando todo eso cuando deberían centrarse en China. Déjame preguntarte algo. Los que ven las cosas como John Mearsheimer Si convirtieron en porquería todo lo que tocaron, en una escala menor, no pequeñísima pero menor, ¿qué crees que pasaría si van a intentar contener a China? ¿Crees que de repente van a subir su coeficiente intelectual 100 puntos y llegar a 101? ¿Crees que de pronto Pete Hegseth va a decir, ¿sabes qué? Creo que ya lo entendí. Vamos contra China. No lo creo. Así que incluso si tu postura fuera tan amoral que creyeras que Estados Unidos tiene derecho a intentar contener a China solo porque China tuvo la desvergüenza de actuar por sus ciudadanos y hacer lo que deberíamos hacer nosotros, es decir, gastar dinero en su propia población en vez de en la guerra. Exacto.
Si por alguna razón pensabas que Estados Unidos debería ver a otro país haciendo lo que nosotros deberíamos hacer y decir, vamos a ir y contenerlos y evitar que lo hagan. ¿Por qué pensarías que estos simios arrastrando los nudillos podrían lograrlo? Ni siquiera deberían intentarlo. Derroten a Hexet. Oh, sí. Pónganle los anillos en las manos a este tipo. Derroten a Hexet. Están intentando ir por él. ¿Qué va a hacer él? Que alguien me dé algo de beber. Ese tipo no podría encontrar su culo ni en una habitación bien iluminada. ¿Qué carajo? Y este es el tipo que está malgastando toda su munición y jodiendo las cosas con sus aliados cuando debería ir tras China. ¿Por qué no empezamos por aquí? Tenemos un sistema que produce a los líderes más estúpidos, incompetentes y corruptos del planeta. Un sistema así no va a lograr la victoria sobre China. ¿Qué te parece? Empecemos por la lógica más básica. Un sistema que produce a Pete Hegseth y a Donald Trump no es un sistema que vaya a contener a China. Es un sistema que se va a dar con la cabeza contra el árbol. Estos tipos deberían estar balanceándose en los árboles, comiendo plátanos, arrastrando los nudillos por el suelo. Malditos simios. Nuestro sistema está dirigido por gente a la que llamar simios sería un insulto hacia los simios. Mira lo que está haciendo Trump. Está tuiteando fotos de sí mismo como si fuera Jesucristo. Está atacando al Papa. ¿Y crees que ese tipo debería liderar la ofensiva contra China para contenerla? ¿Cómo crees que va a funcionar eso? Estas personas son unos tontos. John Mearsheimer. Son unos tontos. Y mira, empecemos por aquí. Para el bien del argumento, querrías contener a China, ¿de acuerdo? Para empezar vas a necesitar, y esto es una postura amoral, según Mearsheimer, que los países busquen su propia ventaja. Así que, ya sabes, no me culpes. Así son los países. Buscan su propio interés. Creo que eso es basado en tu cosmovisión cultural. Ya conoces el viejo dicho. Quien es ladrón piensa que todos son ladrones. Piensa que todos quieren robarle. La persona que miente piensa que los demás le mienten. Y quien tiene mentalidad imperialista y quiere dominar el mundo, ciertamente sospecha que los demás están, entre comillas, buscando su propio beneficio. Así que no es de ninguna manera un insulto a John Mearsheimer. Creo que es un tipo inteligente. Seguiré diciéndolo. Pero sostengo que tu postura en los asuntos suele depender de dónde te sientas. Una de las razones diré, sí, sabes, es que mi padre fue estibador. No era un hombre muy educado. Era un hombre realmente muy listo. Llevaba casco de obra. Era muy trabajador. Era directo, ¿no? Porque quiero que la gente conozca mis orígenes. De ahí vengo. Y así veo el mundo, desde la perspectiva del típico obrero con casco que decía, cariño, vete de aquí, hace frío, tenemos que arreglar los frenos de esta camioneta. Hay gente que me escucha y dice, sí, recuerdo que mi padre decía esas tonterías. Dios mío, ven aquí chico, vamos a arreglar los frenos de esta camioneta. Hay gente que escucha y dice, sí, conozco eso. Ese era mi padre, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y así mi visión se proyecta a partir de ese contexto histórico, ese mapa que se creó en el fondo de mi cabeza y que ni siquiera veo, ¿verdad? Es como una persona que nació con gafas de lentes rojos. Piensa que todo es rojo, pero en realidad no lo es. Algunas cosas sí son rojas, pero que solo veas rojo no significa que el mundo sea solo rojo. Hasta que despiertas y te das cuenta de que llevas puestas gafas con lentes rojos. Entonces puedes decir, así es como veo el mundo, quizá haya otros colores que no puedo detectar. Mi punto es que quienes enmarcan la visión del mundo y afirman que todos allá afuera simplemente buscan su propio interés. Es un reflejo de su entendimiento del concepto de cultura, y están atrapados hasta cierto punto en su propio concepto de cultura, y sospechan que todos los demás piensan como ellos. Pero esa no es la cultura de China. Pero Mearsheimer pensaría que sí. Y, otra vez, quizá a él no le importe. Quizá simplemente diga, vamos a contenerlos.
Tenemos que escribir porque así es como vemos las cosas. Y quizá tenemos armas más grandes y quizá somos más listos. Envístelos. Dios mío, todos vamos a morir en un holocausto nuclear. Bueno, lo intentamos. La contención era lo que teníamos que hacer. Tengo problemas con eso. En fin, sigo. Y esto no es solo para criticar a Mearsheimer, pero tengo que hablar de esto y no me lo van a impedir. Y me encantaría tener a John Mearsheimer aquí. Y me encantaría que Mearsheimer hiciera uno y dijera, déjenme hablarles de Carla Nixon. Esa es una maldita idiota. Y probablemente él tenga razón. Probablemente estaremos de acuerdo. Pero bueno, sigo. Lo diré así. Entonces mi evaluación de la postura de Mearsheimer, basándome en lo que dijo sobre el conflicto en Ucrania y el conflicto en Asia Occidental, es que hasta cierto punto estamos perdiendo el tiempo en asuntos menores, cuando podríamos o deberíamos, según el día que me escuches, ocuparnos de otras cosas. A veces dirás que ya estamos despiertos. Lo diré así. Si te digo que estás desperdiciando balas disparando a Garland cuando deberías estar disparándole a Joe de allá, estoy insinuando que esa también es mi opinión. Entonces cuando él dice, nosotros, los aliados que necesitamos desesperadamente para la contención de China, no está diciendo aliados que ellos creen que necesitamos para la contención de China, pero yo no estoy de acuerdo. Él está diciendo aliados que necesitamos para la contención de China, lo cual si John Bolton estuviera a su lado, le daría un choque de manos. Amigo, dijiste aliados que necesitamos para contener a China. Sí, lo dije. Oh, hombre, amigo mío, ¿verdad? Jack King estaría dándose un choque de puños. Estarían haciendo el Cabbage Patch y bailes de celebración. Dirían, tienes razón, Mearsheimer, tenemos que estar allá conteniendo a China. Pero primero tenemos que librar estas guerras. Así que tienen diferencias minúsculas en su visión del mundo, pero no muchas. Tenemos el derecho y, me atrevo a decir, el deber de ir 7,000 millas a través de los océanos a las costas de China y contenerlos. En otras palabras, no tienen derecho a crecer tanto como puedan. Recuerden ese rollo del libre mercado, dejar que el mercado funcione. No tienen derecho a crecer tanto como les sea posible. No tienen derecho a trabajar en favor de su país para expandir su vida. Economía lo mejor que puedan para proveer a su gente, ir a otros países y ayudar a expandir sus economías y crear nuevos mercados. No tienen derecho a hacer eso. No tienen derecho a hacer nada que no les digamos que hagan. Y si hacen eso, entonces tenemos que ir a contenerlos. ¿Contener qué quiere decir? Mantenerlos en una caja. Tenemos que mantenerlos pequeños. Están intentando crecer. No queremos que crezcan. Tenemos que detenerlos. Aunque podría ser en el mejor interés del mundo que crecieran. Al diablo con el mundo. Somos el 4% de la población y deberíamos velar por eso. Una sarta de tonterías. Esa es mi postura sobre la postura de Mearsheimer. Me parece fundamentalmente amoral y además ilógico argumentar, primero, que tenemos derecho a contener a China, y segundo, que este país está dirigido por idiotas cavernícolas y primitivos, y que de alguna manera, si dejáramos de intervenir en Ucrania, Irán, Cuba, Venezuela y en otros lugares, y concentráramos todos nuestros esfuerzos en China, de algún modo esos idiotas se convertirían en Stephen Hawking y sabrían cómo ejecutar eso. No, no lo harían, John Mearsheimer. No te dejes engañar. Eres un tipo inteligente. Ellos no. Son idiotas, y los idiotas harán lo que mejor saben hacer, idioteces. Ahora, Brian Berletti, un tipo al que aprecio mucho. No, hablemos de Brian Berletti. Otra vez veo las cosas de Brian Berletti y me encantan. ¿Y sabes qué me fastidia de Brian Berletti? Siempre tiene... No digo que sea ese tipo que siempre tiene la razón en todo. Lo digo en broma. Me encanta Brian Berletti, ¿no? Porque Brian Berletti no se deja engañar por cosas pequeñas que dan la apariencia de que, ya sabes, las cosas van en otra dirección. Él mira el panorama general y dice, sí, estos cabrones están haciendo lo mismo. ¿Qué parece hacer Berletti? Parece buscar la consistencia lógica. Esto es lo que está pasando. Escuchas a Brian Berletti y dice, déjame leer El camino hacia Persia. Déjame leer esto o aquello. Y lee cosas que fueron escritas. ¿Y qué dice? Te lo dicen con sus propias palabras. Dirán, ¿y JD? ¿El discurso de Vance?
el discurso de ese tipo, y te leerá el discurso, y te muestra el documento escrito por Rand, te da todo eso y dice, ¿qué dice esto, chicos? ¿Qué dice eso? Eso es lo que me gusta de Brian Berletti. Basa sus posturas en cosas que puede cuantificar, no solo en lo que siente, no en juicios morales de lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. No, 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 no. Ahora, se podría argumentar esto. Como dije, tu postura sobre los temas a veces se ve influida por el lugar en el que estás. ¿Verdad? Se puede decir que él está en Tailandia y que por eso ve el mundo desde una perspectiva centrada en Asia. ¿Verdad? Porque vive en esa región asiática y mira el mundo a través de lo que le ocurre a Asia. Esa es una manera de verlo. Aquí hay otra forma de verlo. Un tipo que está en el océano puede decirte cómo es el océano mejor que uno que está volando sobre él. Si quieres saber qué pasa en el océano, pregunta a un pez, no le preguntes a un águila. Él puede ver la superficie del océano y ahí está el pez. Él lo va a descubrir, lo atrapará. Pero un pez nada abajo. Pregunta a un delfín, pregunta a una ballena. Exacto. Así que mi punto con Berletic es este. Puedo argumentarlo. Que en lugar de decir que porque Brian Berletic está en la región Asia-Pacífico, su visión de todo se tiñe de una mirada centrada en China, sí, eso sin duda afectará su perspectiva. Pero también sostengo, basándome en los resultados de Berletic, que vivir allí y comprender lo que pasa le coloca en un puesto desde el cual ve cosas que nosotros no podemos ver. Así que vivir en la región asiática podría poner a Brian Berletic en una posición que lo ciegue, si fuera cierto tipo de persona. Pero siendo un tipo lógico, que básicamente absorbe información y determina lo que pasa según lo que puede leer y cuantificar, hay que decir que para él es una ventaja. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser una ventaja que te ciega, una desventaja que te ciega, o puede ser una ventaja que te pone cerca, pegado a la acción, y puedes ver lo que ocurre. Yo diría, basándome en la trayectoria de Berletic de acertar cuando todos los demás estaban equivocados, en su historial de mantener la vista en el objetivo. Recuerden esta frase de Stephen Covey, mantén siempre lo principal como lo principal, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso en el contexto de Brian Berletic? Esta es la opinión de Garland, así que hagan con ella lo que quieran, porque Estados Unidos y su política reflejan una visión del mundo basada en los conceptos y argumentos de los halcones anti-China, ¿verdad? Número 1. ¿Por qué perdemos el tiempo con todo lo demás cuando deberíamos estar intentando empezar una guerra con China? Contener a China, así es como lo plantean. Nuestro aparato de seguridad nacional lo repite una y otra vez. Incluso Mearsheimer lo admite. En The Duran todos dicen que Estados Unidos ve a China como la gran amenaza. Es obvio, te lo dirán. China es la gran amenaza, ¿verdad? Y entendemos por qué. Porque tienen éxito económico, porque crecen más rápido que Estados Unidos, porque avanzan mientras nosotros retrocedemos, porque sacan a la gente de la pobreza y nosotros la metemos en la pobreza. Y lo que sabemos es esto. Eso no va a ser bueno para nosotros a largo plazo. A largo plazo, nos va a costar argumentar que tenemos esa gran y maravillosa forma de vida con derechos y libertad y toda esa mierda, la mierda de Hollywood, que si vas a Hollywood ahora y miras alrededor, no parece el panorama que te pintan, ¿no? Ah, está Hollywood, donde tienes una casa con piscina y a los 25 te regalan un Lamborghini y una modelo como novia y todo eso. No, eso ya no. Vas ahí y ves tiendas de campaña y gente sin hogar por todos lados. La realidad de Los Ángeles ahora es la que es. Ve y mira a tu alrededor. Gente sin hogar bajo cada maldito puente, drogadictos deambulando por las calles. Quiero decir, es simplemente un desastre total. Así que es difícil recorrer el mundo y convencer a todos de, no querrían ser como Hollywood, miran Hollywood, ni de broma. ¿Estás de broma? Tiene una jeringa en el brazo. Por Dios,
y está golpeando a alguien hasta matarlo. Sácame de aquí, ya. Exacto. Bueno, creo que lo que vemos es a este Brian Berletic durante lo de Ucrania. Y la gente decía, sí, creo que van a llegar a un acuerdo. Él decía, no, no van a llegar a un acuerdo, solo intentan salir de aquí. Eso no va a pasar, ¿no? Él era la voz de la razón. Irán, hablemos un poco de eso desde la perspectiva de estos tipos. Por supuesto, está claro. Mearsheimer dice, oye, estás perdiendo el tiempo aquí, como dijiste recientemente. Sí, estamos molestando a nuestros aliados en la región. Aliados que necesitamos desesperadamente para la contención de China. Menos mal que no tengo un arma, porque me pegaría un tiro entre los ojos. No digo que no tenga un arma, pero no la tengo a mano. No hay ninguna por aquí. Y si estoy viendo eso y veo a Mearsheimer decir, sí, debemos usar a nuestros aliados para contener a China, boom, me pego un tiro en la cabeza, o dispararles, tal vez abrir un agujero en la pantalla o algo así. No sé, pero no quiero armas ni objetos afilados cerca de mí. Cuando oigo a alguien decir, estamos perdiendo el tiempo en el Medio Oriente, en realidad deberíamos centrarnos en contener a China. Eso me resulta muy peligroso. No necesito objetos afilados. Ni siquiera necesito mi Leatherman aquí. Podría ponérmelo en la nariz y apretar, algo a lo los tres chiflados. ¿Me entiendes? De todos modos, no quiero hacerme daño. Así que continúo. Ahora, como siempre con Mearsheimer, que viene a decir, estamos perdiendo el tiempo aquí, deberíamos provocar caos cerca de la frontera de China o algo así. Y Brian Berletic dice que esto, como todo, se trata de China. No lo olvidemos, China es la pieza clave de eso. Que Estados Unidos no haría esto si no fuera porque Israel nos está ordenando. Nos están arrastrando al Medio Oriente. No es así, y sé que hay gente a la que respeto. Tienes derecho a esa opinión. Y quizá tenga razón o quizá no, pero esta es mi opinión. Esta es la opinión de Brian Berletic, según la interpreto. No hablo en su nombre. Estoy intentando interpretarla. Así que esto es Brian Berletic a través de la óptica de Garland Nixon. Si quieres saber más sobre Brian Berletic, si no lo haces, deberías ir al canal de Brian Berletic de New Atlas, suscribirte y ver todos sus videos. Yo lo hago porque le tengo mucho respeto. En fin, según interpreto su canal, él dice algo similar a lo que yo digo. Incluso el conflicto en el Medio Oriente tiene que ver con China, que Estados Unidos no hace nada que no tenga que ver con la contención de China. Eso coincide con la teoría de Mearsheimer de que China es la gran amenaza y hay que contenerla. De hecho, coincide con eso. Así que aquí hay un punto en el que los dos coinciden, de una manera algo abstracta. Y eso es, si yo, John Mearsheimer y Berletic estamos de acuerdo que Estados Unidos ve a China como el gran problema. Entonces, tenemos que ver cada conflicto a través de esa óptica, ¿no? Y quizá, si eres Mearsheimer, dirías que estamos perdiendo el tiempo con esto, cuando deberíamos estar haciendo otra cosa. Y si eres yo o Berletic, no necesariamente estás de acuerdo con eso, pero aún así, miras todo en función de cómo ese conflicto concreto encaja en el plan general para perjudicar a China. Lo he dicho porque mucha gente dice, no, esto no tiene nada que ver con China, esto es solo sobre Israel. No estoy diciendo que tengas razón o que estés equivocado, solo digo que yo no veo el mundo así, y tienes derecho a verlo así. Y en algún momento todo esto se aclarará, o no, yo lo veo así. Israel tiene una visión religiosa, retorcida y prácticamente psicótica del mundo, que es, debemos expandirnos y controlar todo Oriente Medio, porque Dios nos dio esa tierra, o algo por el estilo. No lo sé, es tan retorcido. Así es, deberíamos hacerlo. Mientras tanto, la visión de Estados Unidos es, ¿cómo se puede aplicar esto a nuestro proyecto para contener a China? Y desde mi perspectiva, y por lo que entiendo, creo que Brian Berletic está de acuerdo. Estados Unidos fue contra Venezuela para controlar el flujo de petróleo venezolano hacia China. Eso fue el primer paso, uno entre muchos.
Porque recuerden, al mismo tiempo dijeron que otros países de la región no deberían poder hacer negocios con China porque nosotros creemos en la soberanía. Así que voy a aislar toda mi zona del mundo, mi región. Exacto. Voy a aislarlo de China porque yo estoy a cargo de todo esto. Y, claro, tengo derecho a hacerlo. Número 1. Así que ese es el paso 1. El paso 2 es que China obtiene mucho petróleo de Irán y otros lugares. Así que voy a apoderarme de Irán y voy a controlar sus recursos naturales. Pero al apoderarme de Irán, también voy a controlar el estrecho de Hormuz. Y ahora lo puedo abrir y cerrarlo cuando me plazca. No necesariamente. Ahora esto sería mío. No digo que nadie más esté de acuerdo. Creo que Estados Unidos lo ve de forma distinta a ti, John Mearsheimer. Y quizá incluso estos cavernícolas tengan una visión más sensata. Y eso ya no tenemos la capacidad de ir a China y desafiarla militarmente. No tenemos la capacidad de reunir a nuestros aliados, enviar todo tipo de misiles allá y confrontar a China militarmente. No sé si has seguido las noticias, pero nos han dado una paliza. ¿Cómo? ¿Alguna vez viste la película Aliens? No sé si has seguido las noticias, amigo, pero nos están dando por todos lados allá afuera, ¿verdad? Ese tipo era tan gracioso en la película Aliens. Así que si has seguido las noticias, las cosas no van muy bien contra Irán. Y no sé si ya te diste cuenta, Irán no es China. Si Estados Unidos trasladara todos esos misiles y el resto de ese equipo a la región asiática en un plan para contener a China, ese plan terminaría en una hora, cuando todo lo que tenga Estados Unidos sería desintegrado por misiles chinos. Ni siquiera puedes pelear contra Irán. No es que Irán no sea poderoso, pero ustedes desde luego no lo son. Irán está aquí. Y China está aquí. Lo siento, amigos, tienen que abandonar esa idea. Y creo que, hasta cierto punto, hay realistas en Estados Unidos que no han dicho necesariamente no quiero ir contra China. Pero lo que han dicho es que no podemos enfrentarlos. No podemos enfrentarlos. Eso no es opción. Entonces lo que vamos a hacer tenemos esta enorme armada, pero vamos a llevar nuestra armada. Iremos a donde obtienen el petróleo y se lo cortaremos por completo. Empezamos por Venezuela. Nada de petróleo de allí. Irán. Nada de petróleo de allí. Entonces nada de gas. Nada de nada. Luego cerramos el estrecho de Hormuz y no reciben nada. Y entonces, ¿qué hacen? Están atacando a Rusia. Y la gente piensa, vaya, qué idiotas. ¿Por qué intentan atacar las instalaciones de gas y petróleo de Rusia? Eso solo va a subir los precios. No les importa que los precios suban. Bueno, eso simplemente sacará gas y petróleo del mercado. No les importa. Esa es la idea. Oye, Rusia es un aliado de China que le suministra gas y petróleo. Así que tomamos Irán, controlamos el estrecho de Hormuz, tomamos Venezuela y le cortamos todo eso a China. Luego, seguimos atacando las plataformas de gas y petróleo de Rusia, porque China obtiene mucho gas y petróleo de Rusia, y entonces asfixiamos a China por todos lados y destruimos su economía. De eso se trata, ¿de acuerdo? Él estuvo de acuerdo con Breledic. Y mira, aquí está el punto. Por eso es tan importante ir contra Rusia, porque había que hacerlo. Son un gran aliado de China. Y al principio creo que lo que pasó es que se transformó de esto. Iremos contra Rusia. Derrocaremos al gobierno de Rusia. Y entonces podremos usar a Rusia para cortar a China y atacarla porque la presionaremos. Tendremos un poderío enorme en materias primas y podremos usarlo para neutralizar a China. Y cuando se llegó a la conclusión de que no podemos vencer a Rusia vale, está bien. Entonces iremos. Atacaremos a Venezuela. Podemos con ellos. Atacaremos a Irán. Creemos que podemos con ellos. Entonces cerramos el estrecho de Hormuz. Ahora no podemos derribar a Rusia, pero podemos seguir usando a Ucrania como un proxy y atacaremos su gas y su petróleo. Y nos aseguraremos de cortar a China aquí y de hacer más difícil que Rusia le suministre gas y petróleo a China. Y esa es otra forma de dañar a China y de, entre comillas, contenerla. Eso creo. Así que aquí está mi punto. Los que dicen, no, Garland, te equivocas.
Trabajar en Oriente Medio para derrocar gobiernos es únicamente por el sionismo. Se trata de hacer lo que Israel quiere. Y los que dicen, no, 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 entrar en Oriente Medio para derrocar gobiernos y apoderarse de Irán y controlar todo el gas y el petróleo y esas cosas es para contener a China. Esas dos cosas no son excluyentes. Y, sí, de hecho Israel es un títere del imperio de Estados Unidos. Entonces hay que tener en cuenta que Israel, controlando Oriente Medio, gran parte de Oriente Medio, y controlando el gas y todo eso, va a beneficiar a Estados Unidos porque Estados Unidos les provee todo a Israel. Y por supuesto en ese punto empiezan a repartirse el dinero de todo el petróleo y el gas. Y por supuesto, Estados Unidos e Israel ahora pueden cortar a quien quieran en el mundo y pueden controlar el gas y el petróleo a nivel mundial. Y listo, ahí lo tienes, manejamos el mundo. Y no tenemos que enfrentarnos a China porque no podemos hacerlo. Eso es lo que pienso de todo esto. El problema es Sase-Nidi. Un par de cosas, y no es menor que Estados Unidos ya no tiene la capacidad militar para hacer ninguna de esas cosas. No tiene la capacidad económica para hacer ninguna de esas cosas. Esperamos demasiado. No es que alguna vez hayamos podido hacerlo, pero desde luego ahora no podemos. Y ahora estamos dando palos de ciego. Y además, lo más importante, están tan ocupados mirando por aquí que no ven por allá. Están tan ocupados mirando fuera de Estados Unidos que no miran adentro, ¿no? Están tan pendientes de qué vamos a hacer para ir contra China, contra Irán, contra quien sea, para hacerlo por Israel, que no tienen en cuenta la posibilidad de levantamientos internos. Así que mientras desperdician todos esos recursos críticos, mientras gastan todo ese dinero que podría destinarse al desarrollo interno de su propio país, la gente dentro se está inquietando. La gente dentro empieza a hacerse preguntas. La gente dentro está sufriendo. Y así, ahora, mientras siguen atacando a China, a Irán, a Ucrania y a quien su retorcida mente imagine que les ayudará a dominar el mundo, la olla está hirviendo en casa. Recuerden, hice un video recientemente y sostuve que, ¿cómo iba a terminar esto? Un levantamiento interno. No intento provocarlo. No estoy diciendo que quiera eso. Me da miedo eso. Preferiría que no pasara, si dependiera de mí. Pero mi evaluación es que, basándome en todo lo que está ocurriendo, la clase política y sus amos, la clase Epstein, han olvidado que hay que poner comida en la mesa. Han olvidado que, para gobernar, tienes que asegurarte de que la gente en casa, como mínimo, esté cómoda o al menos tenga esperanza, que al menos tengan una visión de futuro que diga que las cosas pueden mejorar. Si las cosas no van bien ahora, al menos deben sentir que van a mejorar. Pero si las cosas van mal y sienten que van a empeorar, no van a poder seguir con su plan diabólico en el exterior del imperio cuando las cosas se están desmoronando dentro del imperio. Lo que ocurre es que, en algún momento, las cosas que te derriban no son externas. Están tan ocupados intentando contener a China, Irán, Rusia y quien sea, que se olvidan de contener la furia en casa. Y eso es lo que quema la casa. Y eso creo. Así creo que esto se desmorona. La casa se quema por dentro. Y, probablemente dentro de un par de meses, cuando los estadounidenses despierten ante la realidad que los confronta, ya estarán bien enterados de cómo se les impuso esa realidad. ¿Por quién y cómo? Por ahí vamos. Ahí lo tienen. Mearsheimer, un tipo muy inteligente, pero creo que sus posturas son amorales. Y creo que son deficientes desde el punto de vista lógico, como ya expliqué. Y me encantaría tenerlo en el programa. Pero no lo conozco, así que probablemente nunca vendrá. Y no soy uno de esos canales enormes donde, ya sabes, aparecen las grandes figuras, aunque tengo buenos amigos, como Scott Reeder, Larry Johnson, Mark Slobodin y gente así. Son estupendos. Jody Breyer, Andre Martiano. Pero no he tenido a Mearsheimer ni a gente así. No sé. Quizá intente encontrar algo para enviarles y decirles, oye,
Soy el tipo que criticó duramente tus posturas. Quizá les gustaría venir a defenderlas. Probablemente. Probablemente dirá, ¿y tú quién eres? Garland. Sí, no, eso no va a pasar. Pero entienden mi punto. Creo que presenté argumentos sólidos y contundentes. También les aconsejaría a todos aquí seguir el canal New Atlas de Brian Berletic. Suscribirse, hacerse miembro de ese canal si pueden, y ver todo lo que hace, como yo, porque es un buen canal, y realmente da en el clavo, y les ofrece mucha información valiosa, y les ofrece muchos datos que pueden comprobar e investigar por su cuenta para ayudarles a entender hacia dónde va y cómo llega a las conclusiones que obtiene. Así que, en última instancia, creo que una de las cosas que está pasando es que este conflicto está hecho un desastre. Creo que Rusia y China están interviniendo seriamente para tratar de resolverlo. Creo que habrá países del Golfo que pueden estar llegando a la conclusión de que han sido perjudicados por Estados Unidos. Si eso es así, ¿se sentirán con la libertad de conspirar con Rusia y China para poner fin a este conflicto? No lo sé. No lo sé. Si tuviera que adivinar, diría que Estados Unidos está en una situación en la que tiene al tigre por la cola. No puede soltarlo ni sostenerlo. Donde Estados Unidos no puede salirse porque salirse sería perder, sería una humillación. Y adiós al proyecto China. ¿Cómo puedes perder contra Irán? ¿Cómo puedes perder esa guerra y luego decirles a Taiwán, a Corea y a Filipinas, sí, únanse a nosotros contra China? Los protegeremos, les tenemos cubiertos. Pues creo que eso ya está muerto, de todas formas. En fin, muchas gracias a todos, lo disfruté mucho. Háganme un favor, los 572 de ustedes, denle me gusta y suscríbanse. Si no son miembros del canal, pueden hacerse miembros. Solo cuesta un par de dólares hacerse miembro. Eso sería bueno, primero. Y segundo, gracias a todos los que apoyan por Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee y cosas así. Aprecio mucho a quienes donan al canal y pueden ver todo eso en la parte inferior. Y por último, para los que envían correo postal, el apartado postal número 32, a nombre de Glenn Berney, pueden verlo en la parte inferior. A veces la gente me escribe por correo postal. A veces hay donaciones, a veces hay otras cosas como cartas, manifiestos, libros, todo tipo de cosas interesantes. Así que gracias a todos, gracias a quienes envían correo postal y a todos los demás. Compartan esto en todas sus plataformas de redes sociales.